Hola, hola, saludos y abrazos a la distancia de aquí, Yoranés, Salud Natural. Oye, vamos a hablar un tema creo que es muy interesante, al menos así lo considero yo. Se trata de la soledad externa, pero sobre todo de la soledad interna. Vamos a hablar de la soledad interna, básicamente. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque nosotros, desde que éramos niños, al menos en mi generación, pues siempre, y la mayoría de gente, noto yo que siempre estamos, ¿verdad?, dando énfasis a lo externo, a lo que miramos, pero no le damos énfasis a lo que no miramos. O sea, simplemente nos basamos simplemente de los ojos para afuera, pero no de los ojos hacia adentro. Siempre estamos mirando hacia afuera y en otras palabras, como tenemos ese hábito ya, digamos, programado en nuestro ser, de solo valorar y catalogar incluso manifestar lo externo, pues ya estamos programados y, por así decirlo, despolarizados. Solamente consideramos lo externo y no lo externo. Cuando nos referimos nosotros a soledad, nos referimos por lo regular a soledad externa, que no estamos acompañados físicamente de otra persona, pero nunca nos referimos a la soledad interna, porque estamos despolarizados, o sea, no lo tomamos en cuenta. Ahora, ¿por qué no se toma en cuenta mucho, por ejemplo, este, la soledad interna? Porque aún cuando hablamos, por ejemplo, de ser, tener creencias, ¿verdad? Pues se nos enseñó a pedir y se nos enseñó a tal vez a dar gracias, se nos enseñó a hablar. Incluso se nos dice, habla con el Creador. Pero por lo regular nunca se nos dice, escucha al Creador, sino habla. Y por lo regular, ¿verdad? Al menos yo desde niño escuchaba que pues la gente oraba, rezaba, hablaba con el Creador. Pero de niño, al menos yo nunca oía que decían, voy a oír al Creador, sino voy a hablar con el Creador. Como que si nosotros supiésemos hablar con el Creador, ¿no? Pero bueno, entonces es tan importante entender, ¿verdad? Que sí estamos despolarizados. No toda la gente, por supuesto, pero algunos sí estamos despolarizados. Y es necesario empezar a crear un equilibrio entre lo externo y lo interno. Como un árbol. El árbol es de acuerdo a lo interno, de acuerdo a su raíz. Ahora, ¿cuáles son las repercusiones de ambas cosas, de la soledad externa y la soledad interna? Bueno, vamos a empezar con la soledad interna. Cuando nosotros, ¿verdad? No estamos en una, digamos, en una retroalimentación interna, cuando nos sentimos vacíos, cuando nos sentimos con mucha gente pero vacíos a la vez, es porque no estamos obviamente retroalimentando nuestro interior con lo que debe retroalimentarse. Entonces, eso va a traer, por supuesto, un nerviosismo y va a traer una agudización de la soledad externa, porque es más importante la soledad interna que la soledad externa, porque si estamos fortalecidos y no nos sentimos solos o vacíos internamente, entonces externamente nos vamos a sentir bien, como que parece que pudiésemos tener más fuerza, más equilibrio de estar solos. De hecho, hay gente que por no tener vacío y por no estar solos internamente, les gusta estar solos físicamente. Es muy importante. Pero sencillamente cuando estamos vacíos, internamente una de las repercusiones pues es caer, digamos, en credos, en situaciones de seguir a personas que posiblemente estén equivocadas, porque sencillamente no sabemos cómo retroalimentar nuestro interior y pensamos que otra gente nos va a ayudar o pensamos que alguien que tiene conocimiento nos va a ayudar y no necesariamente, sino que tenemos que aprender y hoy quisiera compartirles cómo retroalimentar o cómo no sentirnos solos o cómo, digamos, controlar o cómo arreglar la soledad interior. Por otro lado, cuando estamos solos físicamente, pues sí, siempre hay una necesidad y siempre lo va a haber, así como el interior necesita la presencia espiritual para poder, digamos, no sentirnos solos. Así también físicamente necesitamos la presencia de un ser humano para no sentirnos solos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros vamos, me faltaría hablarles, por ejemplo, o comentar más bien, que cuando
estamos vacíos internamente, estamos solos o nos sentimos solos internamente y luego solos físicamente, pues podemos tener amistades totalmente tóxicas, con hábitos destructivos, podemos caer por la misma necesidad, es como aquel hombre que tiene tanta hambre que no le importa lo que le den de comer, aunque sea pan un poquito descompuesto, no importa, como algunas personas que se descuidan de su vida e incluso se llega al grado, y todo ser humano puede caer en eso, de hecho, sin excepción, de incluso llegar a comer comida de la basura porque lo importante es hacer el hambre. Lo mismo sucede tanto en la soledad interior como en la soledad exterior. Se puede a veces creer en cualquier cosa de forma interna, ¿verdad? Por tal de sustentar el interior, como también tener malas compañías externamente, precisamente por la necesidad exterior que hay. Entonces hay que tener cuidado y por eso es, ahorita vamos a hablar un poquito de la respuesta. ¿Cómo podríamos nosotros, digamos, retroalimentar? ¿Cómo no sentirnos solos internamente? Porque como digo, aquí en mi consultorio, pues seguido tenemos personas con graves problemas, ¿verdad? Sencillamente porque no sabemos cómo no sentirnos solos, no sabemos cómo acompañarnos de forma interna. Y esa soledad interna pues trae repercusiones bastante graves y desbalances de salud. Bueno, vamos a ver. Una de las cosas que yo he notado que son muy útiles es la observación, pero solos. Por ejemplo, si usted está en un jardín pero no hay ruido de seres humanos o de cosas, ruidos de carros, se concentra más. Pero yo en este caso le recomendaría que fuera, digamos, un poquito fuera de la ciudad, si se pudiera, ¿ok? Y observar la tierra, observar las piedras y entender que es la matriz de las plantas, por ejemplo. Y esta observación es lo que puede alimentar el alma. Ahora, ¿por qué? Porque usted en su consciente está diciendo que usted está solo. O sea, la tierra o un árbol para usted no es compañía física o X. Entonces, por lo tanto, usted puede retroalimentarse internamente. Porque la tierra y el árbol no pertenecen a una obra humana, por lo tanto, retroalimentaría sus formas, sus perfumes, su interior. Si observa, por ejemplo, los animales son obras divinas, son obras maravillosas, y si se lo observa, para usted y para mí, de forma, digamos, en sentido común o por programación, si usted quiere, no consideramos a los animales como compañía física. Por lo tanto, eso nos permite retroalimentarnos internamente. Entonces, en la observación de la naturaleza, en la consideración de la naturaleza, en la comparación, en la observación, en el tratar de entender la naturaleza, por el hecho que no consideramos que es una compañía física, entonces eso retroalimenta nuestro alma. Ahí se empieza a discernir la obra del Creador y por lo tanto, cuando empezamos a entender que eso es una obra, digamos, eterna, la tierra, los árboles, las plantas, empezamos de alguna forma a pensar inconscientemente, si usted quiere, porque nos sentimos físicamente solos, pero estamos retroalimentando el alma o el interior, y eso hace que empieza a sentirse fuerte, se empieza a sentir no solo internamente, porque si no de forma directa, de forma indirecta, está tomando en cuenta a su creador que está fuera y dentro de nosotros, y eso permite que ya no se empiece a sentir solo, porque la energía poderosísima, o el espíritu, si usted quiere, o la energía vital, digamos, tanto de la tierra como de los animales, como de las plantas, le comparten, porque usted fija su atención tanto en la tierra como en las plantas como en los animalitos. Eso hace que ellos le respondan con su energía de amor y eso retroalimenta su alma. Y cuando menos se dé cuenta, no se va a sentir solo internamente. Y el efecto secundario en la soledad externa va a notar que la gente va a querer estar más cerca de usted. Las amistades, la familia, van a ver algo especial en usted porque es como un árbol. Cuando el árbol tiene buena raíz, se empieza a poner bonito, con hojas bonitas, fruto bonito, y pues cualquiera se acerca a ese árbol por su sombra, por su perfume, por sus flores o por su fruto. Así tan sencillo es retroalimentar el alma. Otra forma de retroalimentar el alma es pues, cerrando los ojos, pero bajo esta conciencia, una conciencia natural, porque ese sería el principio del libro de la vida, donde podemos empezar a observar para retroalimentar el alma. Pero yo diría que si quiere cerrar sus ojos,
Imagine las estrellas. Porque si usted cierra sus ojos y no se conecta con la madre naturaleza o el libro de la vida, lo que va a pasar es que puede entrar en confusión, en miedos o en credos que no le convienen, ¿verdad? Sino que el asunto es que la energía vital que hay, tanto en la tierra como en las plantas, como en los animales o en las estrellas, al cerrar sus ojos, eso va a permitir, ¿verdad?, que le nutra su interior y se va a sentir mucho mejor. Y sobre todo entender que un ser maravilloso, que lo crea usted, ¿verdad?, en su espíritu, en su alma y en su físico, es el que crió todo. Por lo tanto, al entrar en esa comunión, en esa conciencia universal, pues es lo que empieza a nutrir su alma y es lo que hace que usted se empiece a sentir muy bien, equilibrado. Y como le dijo, no necesita en este caso buscar gente para no sentirse solo, porque la misma gente al mirar su flor, sus hojas, su tallo, sus frutos, en este caso su obra de usted, su comportamiento, su equilibrio, su estado emocional, pues van a querer estar cerca de usted. Y esa es la forma de trabajar y sentirnos equilibrados tanto internamente o no sentirnos solos internamente como externamente. Y bueno, no me quiero extender más, pero de antemano desde aquí de Llorenés, un saludo, un abrazo a la distancia, desde aquí una vez más de Llorenés. Y bueno, yo soy el doctor Ordaz, si no lo he dicho, y un abrazo una vez más a la distancia. Hasta la próxima.